verdadero es el que está en la Biblia, tanto en la Biblia de la Iglesia Católica como en la Biblia cristiana. Y el bautismo tienes que estar consciente de que te quieres bautizar. Si tienes 18, 15, si tienes 30, 40, si tienes 14 años, es cuando ya tienes conciencia de que te quieres bautizar. Y vamos a ver en la Biblia el día de hoy para qué sirve el bautismo o por qué Jesús lo dejó escrito en la Biblia como tal. Sí. ¿Cómo? No. En su familia, en su familia ustedes pueden recibir el bautismo y quizás la gente que está con ustedes en la familia no lo recibe porque no quiere. Hay gente que todavía no se quiere bautizar porque tienen algún tío que es católico y que le impide que se bauticen. Conozco hermanos así, hermanas, que no se quieren bautizar porque tienen parientes católicos y los parientes están enojados con ellos porque vienen a un templo cristiano y eso pesa mucho todavía sobre la gente. Sí, van a hacer los bautizos acá al lado en el templo, ahí con el hermano Pablo. Sí, precisamente la prédica del día de hoy es para irlos preparando en el bautismo. Hay gente que no necesita preparación. Vamos a ver un pasaje aquí donde hay gente que no necesita preparación. Y es aquella gente que cree en Jesús a la primera y quiere ser bautizada ya en ese momento. Hay un caso aquí en Hechos de los Apóstoles donde Felipe le predica a una persona y la persona se convence en ese instante. Bueno, vamos a ver por qué Jesús se bautizó. Dios envió primeramente a Juan a la tierra, lo envió para que preparara el camino de Jesús, para que fuese bautizado y para que preparara el camino. Quiere decir que Juan empezó a convencer a la gente del reino de Dios, porque era importante ponerle atención. Nosotros al día de hoy hacemos esa parte que hizo Juan. Hacemos esa parte no de convencimiento, porque a nadie no somos para convencer, sino más bien para que la palabra llegue al corazón de la persona. Porque hay muchos pastores que quieren convencer a la fuerza o por medio de intimidación. Si no te bautizas te vas a ir al infierno, por ejemplo, ¿no? Son palabras que utilizan mucho en las iglesias para que la gente se asuste y la gente se bautice. Pero Jesús no utilizó medidas de intimidación para que la gente se bautizara. Dice, aconteció en aquellos días que estamos en Marcos, 1:9, para los que tienen Biblia, Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan vino al mundo para preparar el camino de Jesús y para bautizarlo en el Jordán, en el río Jordán. El río Jordán siempre Dios ha hecho muchos milagros en ese río. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando existía Elías, los hombres en aquella época traían un manto atrás como una capa y Elías agarraba el manto, su manto, lo doblaba por la mitad y golpeaba el agua y el agua se separaba. El agua que venía de arriba se detenía y el agua que iba para abajo hacia el mar seguía y él pasaba por el río en seco. En el Jordán se han hecho muchos milagros. Un hombre que tenía lepra le dijo un profeta: ve al río y sumérgete 7 veces y te vas a curar de la lepra. Entonces en el Jordán el Señor ha hecho muchos milagros desde hace 4000 años. Y luego cuando subía del agua,
vio abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto pasa cuando ustedes se sumergen en el agua y salen del agua. El Espíritu Santo del Señor viene sobre ustedes. Pero si nada más se meten al agua así para decir: está bien chido, me voy a bautizar hoy, no lo hagan, porque entonces el Espíritu de Dios no va a venir sobre ustedes. Tienen que hacerlo por convicción, por fe. Porque si lo hacen porque otros los hacen, no sirve de nada, aunque tengas 20 años o tengas 22. Tiene que ser por fe, que estés convencido de hacerlo. Entonces Jesús fue bautizado por Juan, y cuando fue bautizado ocurrieron hechos milagrosos en él, que también van a ocurrir en ti el día que te bautices. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día, una de las cosas, uno de los mandatos, una de las órdenes que dejó a toda la persona que se dedica a predicar la palabra del Señor, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder que Dios le dio a él, se lo dio en el cielo y se lo dio en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, no solamente en Jerusalén, sino en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos pastores no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no quieren que les digan trinitarios. Es un pensamiento erróneo. Tú, si un día eres pastor, puedes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como dice en Hechos de los Apóstoles, bautícelos en el nombre de Jesús. Las dos son válidas porque están en la Biblia. No porque seas trinitario o seas de una denominación u otra, no vas a bautizar así o de otra manera. Son pensamientos erróneos que la gente se adjudica debido a que la palabra del Señor no está revelada en el corazón del hombre. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús está con nosotros día y noche hasta que se acabe este mundo. Entonces se tiene que bautizar a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se sumerge la persona en el agua y se vuelve a extraer y la persona queda bautizada. La persona ya pertenece a Cristo. El Espíritu Santo del Señor, de Dios, llega a la persona, entra al corazón y empieza a transformar a esa persona. Y ya en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesucristo sube al cielo y está sentado a la diestra del Padre, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Juan bautizaba con el agua. Al mismo Jesucristo Juan lo bautizó en el agua, pero ustedes ya van a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios? Tener poder de parte de Dios con el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para sanar enfermos, para expulsar demonios, para quitar cosas que la gente no puede quitar, que la ciencia no puede quitar, que la medicina no puede quitar, que la psicología no puede quitar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a dar testimonio de Jesús. Hay una religión que se llama los testigos de Jehová, los testigos del Antiguo Testamento. Ustedes van a ser testigos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de Jesús, porque van a conocer a través de la palabra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Van a conocer toda la Biblia y van a continuar. Si se bautizan, van a continuar. Si se bautizan y no quieren hacer nada para Dios y vuelven otra vez a las cosas del mundo como eran antes, Dios no los va a soltar. Dios no va a decir:
está bien, pues vete para donde tú andabas y haz lo que se te dé la gana. Dios no es así. Cuando te bautizas ya tienes un compromiso espiritual con Dios. Por más que tú te quieras separar del Señor y volver a las maldades del mundo, Dios no te va a soltar porque ya le perteneces. Además, si te bautizas en el nombre de Jesús, es porque tú ya le perteneces a Dios desde que naciste. Porque el Señor dice, el Padre me los dio y yo los cuidé porque escuchan mi voz y me siguen. Toda persona que no se bautiza y no quiere bautizarse en el nombre de Jesús es porque no le pertenece a Dios, no quiere hacerlo. Pero si después de bautizado vuelve otra vez a las andadas, a la antigua vida, entonces el Señor no lo va a soltar, lo va a tener ahí día y noche, lo va a estar viendo, lo va a estar cuidando, para que no vuelva a recaer otra vez en la antigua vida que llevaba, esa vida pecaminosa, esa vida que nada más te hace sufrir las consecuencias de estar aquí en la tierra. Por eso Dios quiere que tú retornes a Él. Cuando Él formó a Adán y Eva, formó al ser humano, lo formó para que estuviese con Él, no para que anduviera errante aquí en la tierra, haciendo lo que le dé la gana. Y aquí viene un pasaje, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, viene un pasaje donde el corazón de una persona que no conoce a Dios, no conoce la Biblia, no conoce a Jesús, no conoce nada de Dios, Dios toca su corazón a través de la lectura de uno de los pasajes del Antiguo Testamento. Acuérdense que Hechos de los Apóstoles en estas fechas todavía no estaba escrito. Esta gente no tenía en sus manos el Nuevo Testamento, nosotros ya lo tenemos impreso y escrito. Ellos no lo tenían, tenían el Antiguo Testamento. Y tú podías comprar un libro del Antiguo Testamento, el que más te gustaba o el que más te llamara la atención, y lo comprabas y lo leías, o podías comprar todo el Antiguo Testamento. Pero nosotros ya tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento en nuestras manos a través de la Biblia. Y este hecho en donde Felipe, uno de las personas que anduvo con Jesús predicando la palabra y que estaba con Jesús y tenía el Espíritu Santo del Señor en su corazón, se encontró a un etíope, una persona que no era de Jerusalén, una persona que venía de otra nación, pero que tenía su propia religión, su propio Dios, sus propias creencias, sus propias convicciones, su filosofía, su doctrina propia, pero sin embargo Dios lo tocó su corazón. Por eso a Dios no le interesa que tú seas maometano, seas budista, seas católico, seas pentecostés, seas carismático, sea lo que te dé la gana. A Dios no le interesa eso, no le preocupa, porque un día va a tocar tu corazón y te va a convencer de que Él existe. O sea, Dios no existe en una religión, Él está en la palabra, está en el cielo y te va a convencer. Nadie más lo puede hacer. Nadie, no existe un ser humano que te pueda convencer aquí en la tierra. Pero Dios es Dios y Él sí te puede convencer de que Él está ahí arriba y está en la palabra. Entonces este hombre, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Un espíritu que Dios le envía a Felipe del cielo, le habla a Felipe. Felipe no ve al Espíritu, pero sí escucha la voz. Le dice, levántate y ve hacia el camino de Jerusalén que va hacia Gaza, el cual es desierto. Si vemos un mapa, Jerusalén está hacia el norte de Egipto, hacia el norte de lo que es el continente africano, y Gaza está hacia el sur de Jerusalén. Es como si ellos fueran hacia el continente africano. Entonces él se levantó y fue. Felipe obedeció. Felipe no se puso a preguntar quién me está hablando, dónde estás, qué quieres, quién eres, porque la gente que no está con Dios hace muchas preguntas. Pero Felipe no preguntó nada, simplemente obedeció, se levantó
y fue donde el Espíritu de Dios le estaba indicando que fuera. Hermano, cuando te habla un espíritu que viene de parte de Dios, no lo ves. Hay veces que sí se manifiesta, lo ves, como en otros casos del Antiguo Testamento. Pero en este caso Felipe no lo vio, lo escuchó y le obedeció y fue. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Es como este hombre allá en Etiopía tenía su propia religión, sus creencias, sus dioses desde que nació, pero alguien le habló de Dios, alguien de Jerusalén le habló de Dios y creyó en ese Dios y fue a Jerusalén a adorar a ese Dios que él no conocía, pero le llamaba la atención ese Dios. Y fue a Jerusalén a adorar a ese Dios. Por ejemplo, aquí en México es muy común que la gente vaya a adorar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de San Juan de los Lagos, a muchas vírgenes y santos que están en el país, que supuestamente hacen milagros, pero sin plena conciencia de qué es lo que van a adorar. Muchas veces ni al templo entran, pero simplemente van por ir, creyendo y teniendo fe y convicción de que les va a hacer un milagro. Este etíope era algo parecido a eso. Fue a adorar a un Dios que no conocía. Alguien le habló de ese Dios y dijo, voy a adorarlo porque su corazón fue movido por Dios. Entonces, Dios lo primero que toca es el corazón de la persona. Cuando Dios te envía al mundo, a este mundo, a través del vientre de tu madre, con la participación también de tu padre, obviamente, Dios pone en tu corazón que un día lo vas a buscar. No sabemos a qué edad, porque dice el Señor, el Padre me entregó a los que eran de Él, para que yo los cuidara. Y escuchan mi voz, dice, y me siguen. Quiere decir, hermano, que en la tierra hay seres humanos, hombres y mujeres, que desde que nacieron no van a escuchar nunca la voz de Dios. Por más que se les predique y se les diga, el corazón está tan entenebrecido, tan duro como el acero, que no van a querer nada con Dios. Salud. Por ejemplo, en la tierra, mucha gente, su corazón se endurece por los problemas, por el bullying, por muchas cosas que tuvieron desde chiquitos, por los maltratos, y el corazón se vuelve tan duro que ya no creen en Dios. ¿Por qué no creen en Dios? Porque la vida los ha tratado muy mal. Cuando a Jesús le dijeron, ¿por qué Moisés nos otorgó carta de divorcio para nuestras esposas? Y fíjense lo que contesta Jesús. Dice, por la dureza de vuestros corazones, porque ustedes ya no podían perdonar a sus esposas, terminaron aborreciéndolas, y por eso Moisés les entregó carta de divorcio. Pero el plan de Dios no es que el hombre y la mujer se divorcien cuando los unen, sino el plan de Dios es que permanezcan hasta la muerte. Pero entonces, ¿por qué hay divorcios? Porque la pareja llega al altar delante de Dios sin Dios. Dios no está ahí. Pero si Dios estuviera en el templo en el momento que te casas con tu mujer, nunca te vas a divorciar. ¿Y cómo puede estar Dios en el templo? Conmigo y con mi esposa. Llegando al altar, como dice la palabra, ¿no? Puros, limpios, sin mancha, castos, vírgenes. Llegando en esa condición al altar, la seguridad de que Dios esté allí uniendo a esa pareja es al 100%. Pero mientras no vayan en esa condición al altar, ni se paren en el altar, hermano, no te cases, porque Dios no está ahí y te vas a divorciar probablemente. Es muy probable que te divorcies. Pero si vas a llegar en esa condición al altar, la seguridad de que Dios esté contigo y con tu esposa es muy grande. Y si yo me voy contigo de aquí y del altar,
a tu casa, a morar contigo y con tu esposa. ¿A qué se va a ir Dios contigo y tu esposa a vivir contigo día y noche en tu casa? Para que te vaya bien también, para que no te pelees, para que no se vuelva aquello un infierno. A eso se va a ir Dios. Dice, porque de aquí del altar yo te voy a acompañar a ti y a tu esposa a tu casa, día y noche. Así dice la palabra, te voy a acompañar. Entonces cerciórate muy bien de que el día que te vayas a casar, el Señor esté contigo y tu esposa en el altar, sea por la iglesia católica, sea por la iglesia cristiana, como sea, hermano. Ten la seguridad ese día que Dios va a estar ahí uniendo en sagrado matrimonio a ti y a tu mujer. Pero si no llegas en esa condición, no te cases, no vayas, porque entonces Dios no va a estar ahí. El padrecito te va a engañar, el pastor también te va a engañar. Esa es la realidad. Pero tienes que estar. La gente en el mundo piensa que llevando una prueba, bueno, esa es una de las condicionantes, ¿no? Hay gente que lleva una prueba de que son vírgenes. Pero esa es una prueba de la que pide Dios, ¿no? En la Biblia. Pero la gente en el mundo piensa, dice, hey, para el que quiera decirme que no soy virgen, aquí está la prueba, ¿no? Con el ginecólogo, yo soy virgen. Y mi esposa también. Qué bueno que la llevan. Y para que no hablen de ellos. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Había comprado un libro del profeta Isaías y lo iba leyendo, el Antiguo Testamento. Entonces, para que tú tomes la Biblia un día y te pongas a leerla, aunque no la entiendas, quiere decir que Dios ya está moviendo tu corazón, tocó tu corazón para que tengas acceso a la palabra. Mientras tanto, no la puedes tomar, hermano, por más que te regalen 20, 50 Biblias. Nunca la vas a agarrar, nunca la vas a tomar para leerla. Si Dios no toca tu corazón y te convence de su palabra, al presidente Carlos Salinas de Gortari le regalaron 100 Biblias, ninguna ha leído, él mismo lo ha dicho. Ha leído muchos libros y es un hombre muy inteligente, pero nunca ha leído le regalaron 100 Biblias. Quiere decir que Dios lo andaba buscando, pero él no quiso nada con Dios. Entonces, por más Biblias que tengas en la casa y no las tomas para leerlas, una es que todavía Dios no ha tocado tu corazón y te ha convencido de leer su palabra. Todavía no lo ha hecho. De que te tiene en la vista, en la mira, eso es cierto, ¿no? Porque te han regalado muchas Biblias. Pero tú no has tomado ninguna, ni siquiera para leerlas, aunque digas, es que no le entiendo, pero sí le he tomado mínimo eso, ¿no? Y el Espíritu le dijo a Felipe, el Espíritu que le habló al principio a Felipe le dijo, acércate y júntate a ese carro. Ese carro seguramente venía custodiado por hombres armados porque era un hombre muy importante del gobierno de Etiopía y seguramente el eunuco no venía solo. Y Felipe no le dijo al ángel, si me envían nada más todos los que vean armados, me van a detener si me acerco al carro. Ese hombre es importante. Felipe no se puso a cuestionar al ángel, creyó nada más, fue todo lo que hizo, y eso fue suficiente. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Se acercó tanto al hombre que nadie le impidió que se acercara al hombre, que escuchó lo que iba leyendo en voz alta el etíope. O sea, estaba muy cerca de él. Un desconocido, Felipe el etíope y los que iban con el etíope, ninguno se conocían. Pero entonces, ¿por qué Felipe pudo llegar a este hombre? Porque el Espíritu del Señor lo acompañaba en ese momento y el Espíritu de Dios abre toda puerta. Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Por qué el etíope invita a Felipe a subirse al carro con él si no lo conoce? Es un desconocido. Y un camino desolado, un camino que no hay gente. Porque cuando tienes el Espíritu del Señor, el Señor abre las puertas que se necesitan para llegar a la persona.
Tú como persona no irradias desconfianza. Lo que sale de ti es confianza hacia la gente que aún todavía no te conoce. Esa es una de las cosas que pasan cuando el Espíritu del Señor está contigo. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abría su boca. Estaba hablando de Jesús, que ya había muerto y ya había ascendido al cielo. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Es lo que les decía: si leen la Biblia y no entienden la Biblia, la palabra, tienen que volver a leer. Porque cada vez que tú leas un pasaje en la Biblia, cada vez que la leas, Dios te va a revelar cosas diferentes en el mismo pasaje. Él te va a revelar cosas en tu cerebro, en tu mente, en tu corazón, cosas diferentes. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, la muerte de Jesús, el nacimiento de Jesús en la tierra, por qué vino a la tierra en forma de hombre, todo eso. Le explicó también la importancia del bautismo al conocer a Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco se convenció inmediatamente del bautismo. Ese mismo día le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta no es una regla, no es una regla que todo el mundo se convenza ahorita y sea bautizado. Pero sí existe, sí es probable que haya hombres en estos tiempos que se convenzan al instante y sean bautizados sin necesidad de pasar 1 año, 2 o 3 años siendo preparados para el bautismo. El eunuco no necesitó ningún estudio, ninguna preparación para ser convencido por qué razón se tenía que bautizar. La Iglesia Católica y los pastores a veces tienen cursos de 3 años para el bautismo. 3 años, hermano. Y hay mucha gente que no se convence en esos 3 años. Dice: no me voy a bautizar. El eunuco se convenció en el instante. ¿Por qué se convenció en el instante? Porque Dios ya tenía preparado su corazón de antemano. ¿Quién preparó al eunuco para que se bautizara? Dios. No hubo ningún ser humano que lo preparara en la tierra. Dios ya venía tocando su corazón de hace mucho tiempo. Lo envió a Jerusalén a que adorara a Dios, a que lo buscara, y el corazón del eunuco ya estaba preparado para el bautismo. Simplemente que no entendía las escrituras, pero su corazón ya estaba listo para ser bautizado. Los que han dicho que se quieren bautizar, aunque todavía no han recibido preparación, es porque su corazón ya está listo para ser bautizados. Independientemente de lo que diga la gente, lo que le digan sus familiares, el corazón de ellos ya está listo. Es todo. El eunuco se convenció. Dice: ¿qué impide que yo sea bautizado aquí, ahorita? Y le dice Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí, hermano? Los que ya están bautizados, hermano, como yo he visto acá en este nexo, que ya fueron bautizados en Jesucristo y han caído otra vez en el mundo, Jesús ya los perdonó y te sigue perdonando. Ya no es necesario que te bautices. Desafortunadamente en el mundo hay muchas denominaciones cristianas que te dicen: hey, si no fuiste bautizado así, tu bautismo allá en otra iglesia no sirvió. Son mentiras, hermano, eso.
Sí sirve. Las denominaciones crean ciertas reglas de hombre que no están en la Biblia, ¿sí, hermano? Si la familia no está de acuerdo en que te bautices en el nombre de Jesús, no tiene nada que ver eso, hermano. No, es que mi esposa no quiere que me bautice, divórciate. ¿A tu esposa no quiere? Yo me divorciaría. No sé tú qué harías, ¿no? Pero yo sí lo haría. Ah, pues tu esposa no quiere que te bautices en el nombre de Jesús y creo en Él. Pues divórciate, hermano. Y tu esposa va a decir, no, pero ¿cómo nos vamos a divorciar? Pues yo me voy a bautizar. Y si son los papás, conozco un hermano que su tío es católico, de esos que le llaman de hueso colorado, muy entregado pues al catolicismo. De por sí todavía no se ha bautizado, pero ya lo trae en la mira, ya no le habla. Ahora que se bautice, menos le va a hablar. Y le digo, hermano, ¿por qué te preocupa que tu tío no te hable? De hecho, ya no te habla. Bautízate. Yo cuando me iba a bautizar me dijo el padre Chovín, porque estaba en la católica yo, dice, si te bautizas y te vas para allá, ya aquí, ya no vuelves. Dije, pues a mí no me preocupa eso, ya no voy a regresar. A mí me preocupaba más lo otro, ¿no? Bautizarme. Hermano, si te vas a bautizar en Jesús, tienes que estar convencido. Por eso el Señor dice, dejarás padre y madre, hijos, esposa, por mi nombre, por causa de mí, los dejarás, los abandonarás. Porque si no lo haces, dice Dios, no eres digno de mí. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Que dejes a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, por causa de Jesús. Dice, porque si no lo haces, no eres digno de mí. Mejor no te bautices, dice el Señor. Pero si te bautizas y te van a decir cosas tremendas, léele la palabra. No, pero eso no sirve. Para mí sí. Yo me bauticé por la palabra. Tienen que contestarle con la palabra, hermano, no tener temor de la familia. Porque el galardón más grande que vas a encontrar con Jesús no lo vas a encontrar en la familia. Cuando ustedes regresan de aquí para allá, en lugar de que los reciban ahí en su casa con aplausos, con fanfarrias, con qué bien, te veo diferente, ¿cómo lo reciben? Pura sorpresa. Y más si le hablo de... sí. ¿Y qué vas a decir? No. Amén. Si alguien te ofende, te dice porque tú eres cristiano, que Dios Dios te te bendiga. bendiga. Entonces no tengan miedo de que va a pasar esto, lo otro, si se bautizan. No va a pasar nada. Si su familia les mandan a un chamán, a un brujo que les haga brujería para que vuelvan a la iglesia católica, para que vuelvan a creer en ellos, en el bautismo que tuvieron chiquitos, no tengan miedo. Ya no les pueden hacer nada estando en Jesús. Ningún brujo te puede hacer nada porque tienes al Espíritu Santo del Señor en ti. El brujo no puede hacerte absolutamente nada. Vean un video en YouTube, un pastor, pónganle un pastor y un brujo y vean cómo se pelean el brujo y el pastor. El pastor tiene una congregación y enfrente de su congregación está un brujo y tiene ahí su edificio donde atiende mucha gente que acude con el brujo. Y vean ese pleito, no es un pleito de golpes, es un pleito de fe. El brujo le envía unos conjuros al pastor, el pastor retrocede, se pega con el muro de la fachada del templo y el pastor se viene con en el nombre de Jesucristo yo te reprendo. Y el brujo cae y lo meten al templo y sufre ahí convulsiones y es liberado por el Espíritu Santo del Señor. Sacan todos los demonios que tenía el brujo adentro. Tiene más poder Jesucristo que los brujos o las cosas que nos puedan decir en casa. Y mandó parar el carro. El eunuco mandó parar el carro. ¿A quién mandó parar el carro? A la gente que venía con él, a los que lo venían custodiando. Y descendieron ambos al agua.
Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, cuando iban saliendo del agua los dos, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo agarró. El Espíritu del Señor agarró a Felipe y se lo llevó a otra ciudad. Lo llevó a otra ciudad a seguir predicando el Evangelio. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, el eunuco no se puso a preguntarle a la gente, de, oigan, y el que estaba aquí conmigo a un lado, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? El que me acaba de bautizar, ¿dónde se fue? No preguntó. ¿Por qué el eunuco no preguntó por Felipe cuando salió del agua y ya no lo vio? Porque el eunuco andaba gozoso en el Señor. Su pensamiento, su mirada en ese momento estaba puestas en Jesús. Pasara lo que pasara, hay un terremoto o lo que sea, a él eso no le iba a impactar. Que Felipe se haya ido y que el Espíritu de Dios se lo haya llevado quién sabe a dónde, tampoco le interesó eso, porque estaba centrado en lo que Dios le entregó en ese momento del bautismo. Él estaba concentrado en eso. Vean a las gentes que bautizan por primera vez y vean cuando salen del agua y ustedes los felicitan y los abrazan, ellos ni en cuenta, en otro mundo. Ni te pelan, hermano, no sé, ni te dicen gracias, o te voltean a ver. Están en el gozo del Señor, están gozando la presencia del Señor. Por más que te acerques y lo abraces y le digas felicidades porque te bautizaste, están como hipnotizados, hermano. Y el eunuco no fue la excepción. El eunuco no le pregunta a nadie, ¿dónde está este hombre que, porque ni sabía cómo se llamaba? ¿Dónde está este hombre que estaba aquí ahorita conmigo, que me bautizó, que me sumergió en el agua? No preguntó nada de eso. Él siguió su camino lleno de gozo. Eso es lo que pasa cuando te bautizas, cuando sales del agua. Estás en el gozo, entras al gozo del Señor, estás contento, alegre, feliz. Nada te impacta que llega tu mamá y te dice, mira, te bautizaste con estos aleluyos, ¿qué te pasa? No te impacta eso, hermano. O sea, es como si tu mamá no te dijera nada, hermano. No, pero llegando a la casa vas a ver cómo te va a ir. No te da miedo. Ustedes digan, soy aleluyo. No te da miedo porque está con el Señor. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe se dio cuenta que ya no estaba con el eunuco, sino estaba en otra ciudad, en Azoto. Si vemos el mapa, está Jerusalén, está donde iba el eunuco de Etiopía y está Cesarea. El Espíritu de Dios lo mandó más hacia el norte, más cerca de Jerusalén, a Felipe, lo que le llama la ciencia al día de hoy una teletransportación. La ciencia dice muchas tonterías, pero Dios lo trata de una manera diferente. O sea, el Espíritu lo agarró y se lo llevó a otra ciudad. Entonces, si un día te llaman a ti, estás aquí en León y te llaman de por allá de Estados Unidos o de Canadá y te dicen, oye, fulano, fíjate que te dimos aquí en Canadá y te hablamos y no nos hiciste caso. El Espíritu del Señor te transportó hasta allá para una situación y te trajo otra vez a León. No tengas miedo de eso, hermano. El Señor así trata con la gente que le conoce y que está con Él. Salud. Y lo más importante es que Jesús vino nada más a Jerusalén, a los que estaban perdidos en Jerusalén, al pueblo de Dios, pero también atendió a la gente que no es de Jerusalén, los que no nacieron ahí. Nosotros no somos de Jerusalén, ni somos judíos, ni tenemos descendencia judía, ni pertenecemos a ninguna tribu de Israel, pero hemos sido llamados por la palabra para acercarnos a ese pueblo y a ese Dios que es un Dios bueno, un Dios que no se puede igualar con ningún otro Dios. Hay un pasaje donde un varón llama a Pedro, dice, por lo cual os he llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa. Salud. Hay gente que se pone a orar en su casa a su manera, a pedirle a Dios, aunque todavía no conocen a Dios, pero sienten en su corazón la necesidad de orar a solas con Dios. Este era un hombre de esos. Estando él orando en su habitación, dice: se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. O sea, él lo vio un varón con vestiduras blancas, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces, lo que ustedes hagan en la iglesia católica, oraciones, dan limosna, van a la iglesia, Dios las ve. Y lo que tú des, Dios los ve. Y si oras, Dios lo escucha. Este hombre no era del pueblo de judío. Este hombre no estaba bautizado. Este hombre no predicaba la palabra del Señor. Tenía su propia religión. En el caso de ustedes que son católicos y van a la iglesia, entregan limosna, hacen oración, prenden veladoras en su casa, un día se les va a aparecer Dios, como se le apareció a este hombre. No se vayan a asustar, se les va a aparecer Dios. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. O sea, Dios te escucha tu oración, aunque seas católico. Este hombre no era cristiano, tenía su propia religión, pero buscaba a Dios en su corazón. No era judío. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Lo que él daba, no sabemos cuánto daba, eran recordadas delante de Dios. Le decían a Dios los ángeles: hey, fulano este día dio tanto, en la religión de él, en su religión. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Dios manda a traer a un hombre a la presencia de este varón, un hombre que conoce a Dios. Mandó traer a Pedro. Dice: él te hablará, así que luego envía por ti y tú has hecho venir en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dios le envía a un varón, a un hombre que lo conoce, que conoce a Dios, a hablarle a ese hombre que todavía no conoce a Dios, a hablarle de él. Este pasaje lo toma mucho en la Iglesia Católica para bautizar a los niños chiquitos. Lo toman este pasaje porque cuando dice que todos los que estaban en la casa se bautizaron en el nombre de Jesús, la Iglesia Católica da por hecho que también ahí había niños recién nacidos. No dice el pasaje que hay niños, pero la Iglesia, en su mala interpretación, dice que también ahí había niños chiquitos recién nacidos, y que por eso el pasaje de esta escritura es válido para bautizar a los niños. Es una mala interpretación, pero bueno, nosotros no somos nadie para sacar el error a la gente, ni criticarlos tampoco. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: la verdad, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no dice: este que está orando y que está dando, ¿sí, hermano? Este que está orando y que está en otra religión, no lo voy a tomar en cuenta. O sea, Dios no hace esas diferencias, que nosotros muchas veces sí las hacemos, hermano. Hacemos a un lado a la gente. Y si no, vayan a la Plaza Mayor, al Tasia, al Centro Max, y vean lo que ocurre sábado y domingo. La gente que tiene dinero se cree con poder de ofender a los que no tienen y que también están ahí. A ofenderlos con palabrotas, hermano. Yo lo he escuchado en las 3 plazas. O sea, en León hay gente que denigra a otra gente, que desprecia a la gente. Entonces, hermanos, eso no debe de suceder. Dios no es así. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó
por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios se ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Dios, al estar contigo, vas a hacer cosas en su nombre. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro le anuncia el evangelio de Jesús, un evangelio que este hombre no conoce, nunca ha escuchado el evangelio. Es la primera vez en su vida que escucha estas palabras. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué Dios se manifestó en todos ahí? ¿Por qué Dios no le dijo a Pedro, en ese momento me voy a manifestar y voy a tocar a todos los que están aquí? Y Dios lo hizo con la gente que no lo conocía. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos, los que no pertenecemos al pueblo de Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿A quién mandó Pedro? A los que iban con él. Pedro no andaba solo. A que bautizaran a toda la familia de ahí en el nombre de Jesús, porque había agua ahí en esa casa. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Entonces, hermano, quien te va a convencer realmente de que te bautices es Dios mismo. Yo te puedo preparar 3 años, pero si tu corazón no está listo para recibir el bautismo, no te vas a bautizar. O si tu familia te dice, ya te bautizamos en la iglesia católica cuando tenías 8 meses, o 1 año y 2 meses, ya no te bautices porque te vas a condenar. Puras palabras satánicas, hermano. A mí me dicen todavía, estoy bien grande ya, voy a cumplir 61, y mi familia me dice, si ya te bautizamos en la iglesia católica, ¿por qué te volviste a bautizar? Porque la palabra lo dice, no porque ustedes lo digan. El Señor es el que te va a convencer, yo no. Pero la familia, debido a la religión que tenemos todos nosotros aquí en León, la familia va a ser tu principal obstáculo. Tu mayor oponente va a ser la familia, porque le tienes miedo, porque de chiquito te maltrataron y te educaron, aunque nunca van al templo, pero te educaron en esa religión. Y le tienes miedo a la familia, al padrecito, al papa, al obispo. Le tienes miedo, hermano. Yo tengo un amigo sacerdote que me dice, ninguna iglesia da salvación al hombre más que la católica. Le dije, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Lo dices tú, la Biblia no lo dice. Y está diciendo una blasfemia contra Dios, además. Entonces, hermano, la iglesia siempre te va a introducir miedos. Los pastores también, hermano. Hay pastores que te digan, si no te bautizas en el nombre de Jesús, te vas a ir al infierno. En ambos lados, hermano, en la iglesia católica y en la iglesia cristiana, hay gente que no lee la palabra. Hay gente que asusta a los demás con puras tonterías. Los asustan para que no se bauticen. Pero en la Biblia no dice eso, que los pastores y los padrecitos católicos le digan esas cosas a la gente para asustarnos. Y la gente siempre te va a decir cosas, hermano, que no están en la Biblia, cosas que salen de su mente, que salen nada más para meterte miedo.
¿Cómo introducen miedo a los mafiosos? Allí en Culiacán, cuando una vez mataron a un hijo del Chapo Guzmán, de tantos hijos que tiene, dijo un viernes, dijo, nadie salga mañana a la ciudad de Culiacán. O sea, la ciudad de Culiacán está muy grande, hermanos, es 1.300.000 habitantes. Nadie salga porque quien ande en la calle no respondo. O sea, le iba a matar a diestra y siniestra, a ver quién se le iba a pagar, no porque andaba enojado. Que son pederastas. Así es. Pederasta es un padre o un ser humano que le gustan los niños y las niñas. Ese es un pederasta. ¿Quién? Ah, sí, el que está en Estados Unidos encarcelado, fue encarcelado por pederastía, porque tenía grabado en su computadora todos los actos aberrantes que hizo acá, con niñas y niños. Y mujeres. Entonces, hermano, siempre va a haber un impedimento, siempre va a haber algo que te impida bautizarte o ir hacia Jesús. Siempre va a haber un obstáculo muy grande en tu vida para que no lo hagas. Quien te puede convencer de que sí lo hagas es Jesús. El eunuco, ¿quién lo convenció? Jesús. La palabra del Señor lo convenció. Ni siquiera le preguntó a él a Felipe, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? No le preguntó nada de eso. Simplemente se convenció ese día y se bautizó. Entonces su familia, el padrecito que ustedes visitan a confesarse, les va a introducir muchos miedos, muchas mentiras, muchas tonterías que no están en la Biblia, para que ustedes no se bauticen. Y ustedes se van a convencer, van a decir, no, pues mejor no me bautizo porque es tanto el temor que traigo que no lo voy a hacer. Pero quien convence, quien los va a convencer es la palabra del Señor. Nosotros no estamos en el mundo para convencerlos. Estamos para darle testimonio de la palabra nada más. Quien convence de pecado y de todo eso es el Señor. Pasen aquí al frente los que se van a bautizar para orar por ustedes. No, los que quieren aceptar al Señor. Los que quieren aceptar al Señor y se quieren bautizar también. Párense acá, hermanos. Esta oración es para que el Señor toque sus corazones. De hecho, ya tocó sus corazones en el momento de estar aquí. Y que Él los ayude a ustedes a bautizarse, a acercarse a Él con fe, para que Él ya no los suelte, aunque ustedes van a seguir en este camino, van a seguir en este mundo, para que el Señor no los suelte y no vuelvan a caer, porque el ser humano estamos tan débiles que volvemos a caer otra vez, y caemos y caemos. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido en esta mañana por estos jóvenes, y te pido, Señor, que toque su corazón y transforme sus vidas, y que también pongas en su mente y en su corazón la importancia del bautismo, Señor. Te doy gracias por esta mañana y te pido, Señor, también que un día ellos de buena fe tomen a Jesucristo, que puedan decir, yo creo en el Hijo de Dios, en Jesús, como el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú has hablado a sus corazones y estás hablando en sus corazones para que un día, Señor, lleguen a las aguas del bautismo. Te doy gracias, Señor, porque tú nos traes aquí para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ya les aviso qué día se van a poder bautizar acá, porque me comentaba el hermano que para no llenar dos tinas, y como también allá va a haber bautismo, ¿de qué lado? Aprovechar ese día para que se bauticen ahí también ustedes. Y ya quien me diga qué día, ya yo les digo para que vayan ahí. ¿De acuerdo? Y ojalá que vaya más gente, que vayan todos.
Vamos a continuar. Como dices, sí se puede. Felicidades todos. Iño. ¿Está prendido este, hijo? ¿Sí? ¿Me lo pueden prender, porfis?